Durante demasiado tiempo, las personas ansiosas han sido malinterpretadas. Se las ha etiquetado como frágiles, disfuncionales o problemáticas. La cultura popular refuerza el mito de que una mente inquieta es enemiga de la paz, que pensar demasiado es señal de debilidad emocional y que la solución es simple, simplemente dejar de preocuparse. Pero, ¿qué sucede cuando profundizamos en la ciencia cognitiva, la psicología profunda y la neurociencia? ¿Podría la ansiedad, en lugar de ser un defecto, ser en realidad un reflejo de un cerebro que opera a un nivel de complejidad extraordinariamente alto? Lo cierto es que existe un tipo particular de mente ansiosa, una que no solo reacciona al miedo, sino que participa activamente en un intenso procesamiento cognitivo. Una mente que constantemente simula escenarios, anticipa amenazas y evalúa variables que la mayoría de la gente ni siquiera considera. Y tal vez, por contraintuitivo que parezca, este tipo de mente está en realidad mejor equipada para manejar las demandas del mundo moderno de lo que nos han hecho creer. El psicólogo Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel, introdujo una teoría que cambia radicalmente nuestra interpretación de este fenómeno. En su innovador libro, Pensar rápido, pensar despacio, Kahneman describe dos sistemas de pensamiento que operan en nuestro cerebro. El sistema 1 es rápido, intuitivo y automático. El sistema 2 es lento, analítico y reflexivo. Las personas con altos niveles de ansiedad suelen vivir con el sistema 2 constantemente activado. Esto significa que sus mentes están constantemente evaluando posibilidades, cuestionando suposiciones y anticipando lo que podría salir mal. En otras palabras, están pensando demasiado, pensando profundamente. Y eso nos lleva a la provocación central de este video. ¿Y si estas personas, los llamados pensadores excesivos, los inquietos, los atormentados por sus propios pensamientos, en realidad operan a un nivel cognitivo que la mayoría nunca alcanza? ¿Y si esta intensa forma de pensar, bien canalizada, representa una ventaja evolutiva, intelectual y estratégica? Este video no solo trata sobre la ansiedad, trata sobre un tipo de mente que rechaza las respuestas fáciles. Una mente que examina cada decisión, cuestiona cada paso y detecta lo que otros pasan por alto. Trata sobre el genio oculto en el caos mental. Y al mismo tiempo, es una advertencia. Porque cuando este poder cognitivo se desregula, deja de ser un activo y se convierte en una carga insoportable. A lo largo de este video, exploraremos cómo la ansiedad puede ser una manifestación de un pensamiento analítico de alto nivel. Cuándo cruza la línea y se convierte en riesgo psicológico. Y, aún más importante, cómo canalizar esta intensa actividad mental hacia algo funcional, productivo y fundamentalmente humano. Si te ves como alguien que piensa demasiado, que se preocupa constantemente, que siente el peso del mundo presionando sus hombros, este video no solo puede explicarte por qué sucede esto, sino mostrarte cómo transformar este defecto percibido en una de tus mayores fortalezas. Durante casi toda la historia, la mente ansiosa ha sido malinterpretada. Las sociedades antiguas solían etiquetarla como una debilidad. La medicina moderna se apresuró a patologizarla. E incluso hoy, la cultura corporativa idolatra a los decididos, rápidos y seguros de sí mismos. Todo lo que un pensador crónicamente ansioso parece no ser. Pero al analizarlo desde la perspectiva de la psicología evolutiva y la ciencia cognitiva, surge una nueva pregunta. ¿Y si el cerebro ansioso no estuviera roto? ¿Y si fuera una forma de vigilancia cognitiva diseñada para sobrevivir en un mundo complejo? La teoría de los dos sistemas cerebrales de Daniel Kahneman replantea la ansiedad no solo como una agitación emocional, sino como la hiperactivación de un proceso cognitivo específico. En su opinión, el sistema 1 es rápido, automático e intuitivo. Es el sistema que nos ayuda a reconocer rostros, evitar peligros al instante y tomar decisiones rápidas. El sistema 2, en cambio, es lento, deliberado y laborioso. Es la parte del cerebro encargada de sopesar pros y contras, simular escenarios futuros e identificar errores lógicos. No reacciona, reflexiona. Y aquí es donde las personas ansiosas se desvían de la norma. En un mundo que opera principalmente con los instintos rápidos del sistema 1, las mentes ansiosas viven predominantemente en el sistema 2. No solo ven lo que es,
ven lo que podría ser. Mientras otros toman decisiones impulsivas, el pensador ansioso ya lleva 5 pasos de ventaja. Analizar resultados, realizar simulaciones mentales, cuestionar cada variable. Es agotador, pero también es una forma de precisión mental que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Esto no es mera especulación. Décadas de investigación de Kahneman han demostrado que las personas ansiosas suelen evitar las trampas cognitivas que afectan a quienes piensan con rapidez, como el exceso de confianza, el sesgo de confirmación, el sesgo de anclaje y las falacias de los costos hundidos. Estos sesgos distorsionan nuestra percepción de la realidad y nos llevan a tomar malas decisiones. La mente ansiosa, por naturaleza, se resiste a ellos. ¿Por qué? Porque no confía en su primer instinto. Lo cuestiona todo, especialmente a sí misma. Piénsalo. En una sociedad que premia la certeza, quienes piensan con ansiedad son castigados por dudar. Pero esa misma duda es la que los protege de errores peligrosos en entornos de alto riesgo. En medicina, finanzas, ingeniería y gestión de crisis, donde una sola decisión equivocada puede tener consecuencias catastróficas, quien piensa demasiado puede no solo sobrevivir, sino también superar a otros. No porque sea intrépido, sino porque percibe el miedo, analiza el riesgo y actúa con intención. Es una paradoja. El mismo rasgo que causa indecisión, parálisis y rumiación en la vida diaria puede convertirse en una herramienta muy afilada en contextos donde otros se derrumban bajo presión. El cerebro ansioso es un detector de amenazas, un reconocedor de patrones y un mitigador de riesgos. En términos evolutivos, no es difícil imaginar cómo un cerebro así habría mantenido con vida a los primeros humanos, anticipando el peligro antes de que azotara, viendo patrones donde otros veían caos, preparándose para resultados que otros nunca consideraron. Pero esta ventaja tiene un precio. El cerebro, programado para detectar amenazas constantemente, no se apaga solo porque el entorno sea seguro. En el mundo moderno, donde nuestra supervivencia física está menos amenazada, pero la complejidad cognitiva se ha disparado, la mente ansiosa suele replegarse en sí misma. Empieza a explorar su yo, el futuro, lo imaginado. Y sin una estructura que canalice esta vigilancia, esta misma mente brillante puede derrumbarse bajo su propio peso. Esto nos lleva a una encrucijada crucial. ¿Cuándo te beneficia el pensamiento ansioso y cuándo empieza a destruirte? La respuesta no está en suprimir la ansiedad, sino en aprender a controlarla. Saber cuándo confiar en tu mente analítica y cuándo dejarla ir. En la siguiente sección, analizaremos ejemplos reales de cómo los pensadores ansiosos superan a los tomadores de decisiones intuitivos en entornos complejos y de alto riesgo, y cómo los mismos mecanismos que causan sufrimiento pueden, en el contexto adecuado, convertirse en herramientas de dominio. Si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. En la vida cotidiana, pensar demasiado suele considerarse un defecto. Se burlan de ello en conversaciones informales. Se patologizan en los diagnósticos clínicos y la industria simplista de la autoayuda, que insiste en que simplemente deberíamos dejar de preocuparnos. Lo minimiza. Pero, ¿y si pensar demasiado en el entorno adecuado no fuera un problema, sino un recurso? ¿Y si la misma tendencia que provoca noches de insomnio y agotamiento mental fuera precisamente lo que hace que algunas personas destaquen en puestos donde otras fracasan? La investigación de Daniel Kahneman revela una cruda verdad. La mayoría de las personas, incluso profesionales altamente inteligentes y con formación, toman malas decisiones cuando hay mucho en juego. ¿Por qué? Porque se basan en el sistema 1. Toman decisiones basadas en la intuición y atajos mentales conocidos como heurística. Y estos atajos, aunque útiles para afrontar las decisiones rutinarias, se desmoronan ante la complejidad. Aquí es donde el pensador ansioso prospera. A diferencia de los pensadores del sistema 1, el cerebro ansioso desconfía de la simplicidad. No asume, investiga, no se precipita, calcula. Ante una decisión importante, la mente ansiosa hace lo que otros no quieren o no pueden hacer. Reduce el ritmo, cuestiona suposiciones, anticipa fracasos, exige evidencias.
y continúa haciéndolo mucho después de que otros ya hayan actuado. Este estilo cognitivo puede ser doloroso en la vida diaria, pero en campos como las finanzas, la medicina y la ingeniería, es precisamente el tipo de pensamiento que previene desastres. Tomemos como ejemplo la evaluación de riesgos en el sector financiero. La mayoría de los inversores caen en la ilusión de control, creyendo que sus modelos e intuiciones son suficientes para predecir mercados impredecibles. Pero Kahneman demostró que los mercados castigan el exceso de confianza y recompensan la cautela. Un analista ansioso, que cuestiona constantemente sus propias suposiciones, que considera los peores escenarios improbables y que verifica cada dato, es menos propenso a caer en la seductora pero fatal ilusión de la certeza. Esta sobreconsideración puede no ser elogiada en una conversación informal, pero es precisamente lo que previene catástrofes millonarias. Lo mismo aplica a la medicina. Un médico que se apresura a diagnosticar basándose en los primeros síntomas, se basa en el reconocimiento de patrones del sistema 1. Pero un médico que se detiene, que duda de sus impresiones iniciales, que se pregunta, ¿qué me estoy perdiendo? Ese es el sistema 2 en acción. Y aunque los pacientes pueden no ver el esfuerzo mental que hay detrás de este proceso, a menudo es lo que separa un diagnóstico erróneo de una intervención que salva vidas. En ingeniería, aviación y energía nuclear, campos donde un solo error puede causar una destrucción masiva, los protocolos suelen diseñarse para forzar el pensamiento del sistema 2. Listas de verificación, redundancia, simulaciones. Estas no son señales de desconfianza en los profesionales. Son el reconocimiento de que el cerebro humano, cuando se deja en piloto automático, es propenso a errores catastróficos. Irónicamente, la mente ansiosa ya se comporta como si estuviera en uno de estos entornos de alto riesgo. Analizando, preparándose, dudando, verificando. Incluso cuando no es necesario. Este es el genio oculto de la ansiedad. Exige diligencia debida. Se resiste a los atajos. Retrasa la acción no por debilidad, sino porque comprende, a menudo inconscientemente, que la complejidad exige respeto. Pero aquí está el peligro. La mente ansiosa no tiene un interruptor interno. No sabe automáticamente cuándo sumergirse en un análisis profundo y cuándo dejar pasar las cosas. Por eso muchas personas ansiosas se paralizan ante decisiones triviales. ¿Qué comer? ¿Qué ponerse? ¿Qué correo electrónico enviar primero? El mismo sistema que previene errores fatales en una cirugía o un colapso financiero es también lo que mantiene a alguien estancado en la indecisión por un detalle sin importancia. Así que la clave no es silenciar la mente ansiosa, es entrenarla. Enseñarle cuándo pensar demasiado es una ventaja y cuándo un ancla. Reconocer la diferencia entre complejidad y trivialidad y responder adecuadamente. En la siguiente sección, exploraremos dónde se traza esa línea y cómo los pensadores ansiosos pueden aprender a distinguir entre el análisis útil y la reflexión autodestructiva. Porque la diferencia entre una ventaja cognitiva y una carga psicológica a menudo se reduce a una cosa simple: la regulación. Hay una delgada línea entre la brillantez y el colapso. La misma mente que puede predecir una docena de resultados catastróficos en una sala de juntas, también puede descontrolarse a las 2 de la mañana por un mensaje sin respuesta. El mismo cerebro que toma decisiones de vida o muerte en entornos de alto riesgo puede quedar paralizado al elegir entre leche de avena y leche de almendras en el supermercado. Esta es la paradoja del pensador ansioso. La maquinaria cognitiva es poderosa, pero sin regulación se encierra en sí misma, implosiona y corroe el yo desde adentro. Kahneman nunca idealizó la ansiedad. Comprendió su doble naturaleza, su capacidad de actuar como un cortafuegos cognitivo contra los errores y su potencial de convertirse en una prisión psicológica si no se controla. Cuando el sistema 2, la parte reflexiva y analítica del cerebro, se vuelve hiperactivo e implacable, no solo ralentiza la toma de decisiones, sino que la destruye. Lo que antes era cautela se convierte en parálisis. Lo que antes era perspicacia se convierte en obsesión. El sobreanálisis no termina con mejores decisiones. Termina sin ninguna opción. Una mente ansiosa y equilibrada es una ventaja estratégica. Una mente ansiosa y a toda marcha es un campo de batalla autónomo. En su nivel más peligroso,
Esta guerra interna desconecta a la persona de la realidad. Empiezas a repensar conversaciones días después de que sucedieron, repasando mentalmente cada expresión facial, cada tono de voz, buscando amenazas que no existen. Interpretas el silencio como rechazo, la incertidumbre como peligro y las decisiones inofensivas como bombas de relojería. Creas los peores escenarios, no para prepararte, sino porque tu cerebro ya no sabe cómo detenerse. Esto ya no es pensamiento de alto nivel, es agotamiento cognitivo. Kahneman identificó las señales. Cuando la ansiedad persiste incluso después de haber tomado todas las medidas preparatorias necesarias, cuando ya no sirve para ayudar, sino solo para castigar, cuando no impulsa la resolución de problemas, sino que provoca la evitación, cuando empieza a secuestrar tu funcionamiento social, emocional y profesional, no es tu mente analítica la que está haciendo su trabajo, sino tu sistema nervioso pidiendo ayuda a gritos. Y aquí radica la distinción entre el pensamiento ansioso funcional y la ansiedad clínica. Preparación versus parálisis. Cuando las simulaciones mentales que realizas te ayudan a adaptarte, anticipar y actuar, la ansiedad te beneficia. Cuando esas mismas simulaciones te atrapan en la rumia, la vacilación y la inseguridad, la ansiedad te perjudica. Desafortunadamente, muchos no se dan cuenta de que han cruzado esa línea. Siguen creyendo que su sufrimiento es señal de inteligencia, que su tormento es simplemente el precio de ser un pensador profundo. Pero la sabiduría requiere más que solo complejidad. Requiere claridad, y a veces la claridad empieza por admitir que esto ya no es sostenible. No hay vergüenza en llegar a este punto. Las mentes más brillantes se desmoronan por su propio peso cuando sus sistemas internos se desregulan. La terapia, la medicación, las intervenciones cognitivas estructuradas no son reconocimiento de debilidad. Son herramientas para la recalibración, herramientas para restaurar el sistema nervioso a un estado donde la reflexión profunda pueda volver a ser útil en lugar de sabotearlo. Comprender este umbral es esencial, ya que en la siguiente sección no solo analizaremos por qué sucede, exploraremos cómo gestionarlo mediante estrategias basadas en la obra de Kahneman. Veremos cómo redirigir la cognición ansiosa hacia canales estructurados y útiles antes de que te consuma. Si hay una verdad que quienes piensan con ansiedad necesitan escuchar, es esta. Tu mente no es el enemigo. Tu falta de sistema sí lo es. El dolor de la ansiedad no solo proviene de pensar demasiado, proviene de pensar sin rumbo, sin control, sin estructura. Cuando tu cerebro ejecuta simulaciones sin fin, busca amenazas indiscriminadamente y genera problemas más rápido de lo que puedes resolverlos. Eso no es inteligencia, es entropía. Y la entropía, si no se controla, destruye incluso las mentes más brillantes. Daniel Kahneman lo comprendió, y por eso sus contribuciones más poderosas no fueron solo teorías, fueron herramientas. Métodos prácticos para canalizar la capacidad de procesamiento del sistema 2 hacia la acción, en lugar de hacia la ansiedad. Veamos 3 de las más poderosas. La primera es lo que Kahneman llama la técnica premuerte, y es exactamente lo que parece. Antes de tomar una decisión crítica, imaginas que ya ha fracasado, no porque seas pesimista, sino porque quieres entender por qué. Te obligas a recorrer los restos de un fracaso hipotético y a analizar sus causas a la inversa. ¿Qué salió mal? ¿Qué pasé por alto? ¿Qué suposiciones se derrumbaron bajo presión? Para la mente ansiosa, esto no solo es natural, sino también empoderador. Ya estás imaginando fracasos. La vida premortal le da un propósito a este hábito mental. Transforma la preocupación vaga en un análisis estructurado. En lugar de quedar atrapado en una niebla de ¿qué hubiera pasado si? Empiezas a extraer información de tus miedos, y esta información te permite tomar decisiones más inteligentes. La segunda herramienta es el filtro de alto riesgo. Uno de los principales problemas que enfrentan las personas ansiosas es no saber dónde enfocar su energía mental. Toman cada decisión, desde elegir una carrera profesional hasta elegir un restaurante, con la misma seriedad. Esto genera agotamiento e indecisión en áreas de bajo impacto en la vida, donde pensar demasiado no aporta ningún valor. La solución de Kahneman. Calibra tu atención en función de lo que está en juego. Pregúntate,
¿Cuál es la consecuencia a largo plazo de esta decisión? Si la respuesta es insignificante, deja de tratarla como una cuestión de vida o muerte. Deja que el sistema 1 se encargue. Sigue tu instinto. Reserva la pesada maquinaria del análisis para las decisiones que realmente importan. Finanzas, salud, relaciones, dilemas éticos. Cuanto más practiques esto, más protegerás tus recursos cognitivos del agotamiento. Finalmente, tenemos el principio de la satisfacción. Un término acuñado por Herbert Simon, pero profundamente alineado con la filosofía de Kahneman. Satisfacer es el arte de elegir la opción suficientemente buena en lugar de la perfecta. Este es un antídoto directo contra la ansiedad perfeccionista. La idea de que, a menos que tomes la mejor decisión, has fracasado. En realidad, la optimización conlleva un alto coste mental. Cuantas más opciones analices, mayor será el riesgo de arrepentimiento. Cuanto más te esfuerces por alcanzar la perfección, más probable será que retrases o evites actuar por completo. Satisfacer te enseña a priorizar el movimiento sobre la maximización. Te preguntas, ¿es esta opción aceptable? ¿Satisfacerá mis necesidades? ¿Me hará avanzar? Si la respuesta es sí, decides y avanzas. Ahora bien, ninguna de estas estrategias busca eliminar la ansiedad. Ese no es el objetivo y no es posible. Lo que hacen es darle un trabajo a tu ansiedad. Convierten tu energía mental del análisis de amenazas en gestión de riesgos, de la parálisis emocional en pensamiento estructurado, del miedo creciente en impulso hacia adelante. Pero hay otra dimensión que debemos abordar, quizás la más importante, porque independientemente de cuántas herramientas se utilicen, llega un punto en el que la ansiedad deja de ser una estrategia para convertirse en una señal de que algo más profundo está desalineado y de que la reestructuración cognitiva por sí sola podría no ser suficiente. En la siguiente sección, abordaremos esta realidad directamente. Hablaremos de las señales de alerta, las señales inequívocas de que tu ansiedad ha traspasado los límites y se ha convertido en algo clínico. Y, lo que es más importante, ¿qué debes hacer cuando tu propia mente se vuelve insegura? Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un gran valor en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra desglosa las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas a tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. Llega un punto en el que el pensamiento, por muy estructurado o estratégico que sea, se transforma en sufrimiento. Un punto en el que la mente ya no sirve al individuo, sino que lo castiga. Y para muchos pensadores ansiosos, especialmente para aquellos a quienes se les ha dicho toda la vida que se calmen o que dejen de preocuparse tanto, este cambio ocurre de forma silenciosa e invisible. Hasta que un día despiertan incapaces de funcionar. El genio se ha convertido en una carga, agudeza, tormento. Esta es la transición del pensamiento ansioso de alto funcionamiento a la ansiedad clínica. Y es fundamental reconocerla. El marco de Daniel Kahneman nos ayuda a comprender cómo se produce esta transformación. El sistema 2, cuando se sobrecarga sin descanso ni restricción, comienza a deteriorarse. El mismo sistema que antes te protegía de las malas decisiones ahora se convierte en fuente de dudas, autocrítica y parálisis constantes. Y a diferencia del sistema 1, que funciona automáticamente en segundo plano, el sistema 2 requiere energía, concentración y capacidad mental. Por eso, cuando nunca se apaga, el resultado es predecible: agotamiento, depresión, confusión mental y volatilidad emocional. Pero ¿cómo sabes que has cruzado esa línea? Kahneman ofreció pistas indirectas, señales de que tu pensamiento ansioso ya no es un análisis racional, sino un proceso defectuoso. La primera es la persistencia sin propósito. Si ya tomaste todas las precauciones necesarias, te preparaste para la reunión, revisaste tu trabajo 3 veces, tomaste la decisión más segura, y aún así tu ansiedad no disminuye, eso no es vigilancia, es desregulación. En segundo lugar, la inhibición sobre la acción. La ansiedad funcional te ayuda a prepararte y actuar. La ansiedad desordenada te atrapa en la evasión. Cancelas planes, pospones decisiones, te aíslas.
No porque seas inseguro, sino porque tu cerebro te convence de que la opción más segura es no hacer nada. Empiezas a ver cada opción como una amenaza, cada camino como una trampa. En tercer lugar, una intensidad emocional desproporcionada. Un pequeño error se convierte en vergüenza. Un mensaje tardío en asco. La mirada de un desconocido en rechazo. El cerebro empieza a perder la capacidad de ajustar las emociones a la realidad de la situación. Ya no respondes al mundo. Respondes a tu interpretación del mismo, secuestrada por el miedo. Cuarta etapa. Deterioro funcional. Dejas de dormir. Tus relaciones se resienten. No puedes concentrarte. Te sientes desconectado de tu cuerpo, del tiempo, de la realidad misma. Empiezas a temer las tareas cotidianas. No porque sean difíciles, sino porque tu mundo interior se ha vuelto tan ruidoso, tan abrumador, que incluso cepillarte los dientes se siente como una montaña. Y por último, el sufrimiento sin crecimiento. La característica distintiva de la ansiedad funcional es que impulsa algo. Mejor rendimiento, mayor preparación, pensamiento más agudo. Pero la ansiedad desordenada no ofrece ningún retorno de la inversión. Te agota, te castiga y te atrapa en ciclos de pensamiento que no resuelven nada. Aquí es donde debería intervenir la sabiduría psicológica. Si te ves reflejado en estos patrones, no eres demasiado sensible, ni demasiado débil, ni demasiado roto. Estás experimentando el colapso de un sistema cognitivo que se ha visto forzado al límite. Y al igual que un músculo sobrecargado, un motor ahogado o unos cimientos agrietados, necesita ayuda, no juicio. Aquí es donde la terapia se vuelve esencial. No como un lujo, sino como un salvavidas. No para hacerte menos inteligente ni menos sensible, sino para recalibrar tus sistemas para que tu inteligencia y sensibilidad vuelvan a funcionar para ti. Terapia cognitivo-conductual, enfoques somáticos, medicación. No son admisiones de derrota, son herramientas de restauración. Ayudan a restablecer el equilibrio del sistema 2. Te ayudan a reconectar con tu cuerpo, tu respiración, tus instintos. Te ayudan a aprender cuándo soltar. Así que no, la ansiedad no te destroza, pero negarte a abordarla cuando se vuelve inmanejable sí. No hay honor en ahogarse en silencio. Pero aquí están las buenas noticias. Una vez que aprendes a reconocer tus propios límites y buscas ayuda cuando la necesitas, empiezas a recuperar tu mente. Y desde esa claridad, finalmente puedes lograr un cambio más profundo. Una que no se trata de combatir tus pensamientos ansiosos, sino de entrenarlos. De aprender cuándo conectar, cuándo soltar y cómo construir una relación con tu propia mente, basada no en el miedo, sino en la sabiduría. Y eso es precisamente lo que descubriremos en la parte final de este viaje. El arte de la recalibración. Cómo vivir con una mente ansiosa poderosa sin dejarse consumir por ella. Vivir con una mente ansiosa es vivir en una paradoja. Anticipas constantemente amenazas. Analizas cada posible resultado. Ensayas mentalmente cada escenario mientras el mundo a tu alrededor sigue su curso aparentemente imperturbable. Sientes todo con más intensidad. Cuestionas más. Te preparas mejor. ¿Pero a qué precio? Lo cierto es que la ansiedad no se elimina. Se calibra. Y cuando aprendes a hacerlo, tu mente ansiosa no te debilita. Te hace más preciso, más preparado, más atento a las complejidades que otros ignoran. La clave es construir un sistema en torno a tu sensibilidad, no a pesar de ella. Esto significa aprender a notar cuándo tus pensamientos son útiles y cuándo son solo ruido. Empiezas a hacerte mejores preguntas. ¿Este miedo me protege o me paraliza? ¿Este análisis genera claridad o confusión? Una mente ansiosa suele centrarse en resolverlo todo. Pero la madurez reside en comprender que no todo merece solución. Ahí es donde regresa el poder. No cuando dejas de pensar, sino cuando dejas de obedecer a cada pensamiento. ¿Cuándo puedes dar un paso atrás y salir de la espiral? ¿Cuándo puedes decir, esto no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser suficiente? Esto no es rendición, esto es control. Y quizás, solo quizás, tu ansiedad no sea un mal funcionamiento, es una señal.
no de debilidad, sino de profundidad, no de fragilidad, sino de una mente sintonizada con frecuencias que otros no pueden oír. No estás aquí para silenciar esa mente, estás aquí para agudizarla, para aprender cuándo confiar en ella, cuándo desafiarla y cuándo dejarla descansar. Así que pregúntate esto: ¿tu ansiedad te guía o te está hundiendo? Si te viste reflejado en este video, si los patrones que describí te resultan dolorosamente familiares, es hora de hacer algo que la mayoría de la gente nunca se atreve a hacer. Mira hacia adentro, no para luchar contra tu mente, sino para comprenderla. Y a partir de ese entendimiento, finalmente liderarlo. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿cómo funciona tu mente cuando nadie te ve? ¿Sientes que es tu mayor fortaleza o tu mayor enemigo? Quiero escuchar tu historia. Y no te detengas aquí. El siguiente video ya te espera. Y créeme, no solo es importante, es necesario. Abriste una puerta. Ahora, ábrela.